Hola, soy Alex. Varias veces me hicieron la pregunta que si era necesario comprar varias navajas según la medida del contrachapado para poder lograr la unión por rebajo. La verdad es que la mayoría de las navajas la podemos llegar a tener en media pulgada o 12.7 milímetros. Pero ¿qué es lo que sucede cuando necesitamos unir un contrachapado de 15 milímetros? Bien, de eso trata el video de hoy. Voy a hacer un ranurado con una navaja de 12.7 milímetros o media pulgada para una ranura de 15 milímetros. Esto lo voy a hacer como si yo fuera novato, paso por paso, y es así como se los voy a enseñar. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Antes de iniciar el trabajo de ranurado, lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida de nuestra navaja hacia la orilla de la base del router. Esta se debe de tomar no del costado de la navaja, sino del filo de la navaja hacia la orilla de la base del router. Esta es una medida muy importante y debemos de conservarla en memoria. Aquí puedes observar lo que son 62 milímetros. Si no deseas hacerlo con la cinta métrica, puedes hacerlo con una escuadra universal y esta te dará mayor exactitud. Aquí podrás observarla que nos da en forma exacta a los 62 milímetros. Otra medida que debemos de tomar muy en cuenta es la profundidad que le daremos a la navaja en el router. Ya que el contrachapado es de 15 milímetros, puedo manejar 7 u 8 milímetros. O si se tiene un calibrador profesional, sí se pueden dar los 7.5 milímetros dándonos la medida exacta. Una vez que ya tengo preparado el equipo de recorte para el trabajo, permíteme presentarte esta herramienta con la que vamos a trabajar. Esta herramienta me la mandó Van Gogh de la marca Veiko, una marca que me gusta mucho y ya he presentado varias de ellas aquí. Esta es una regla de aluminio que se convierte en regla T. Esta se une aquí por medio de unos tornillos que enseguida armaré. Si te interesa una herramienta como esta, te dejo el enlace en la parte de abajo en la descripción. Esta la encuentras en 30, 40, 50, 60 y 76 centímetros. Ya tengo aquí armada mi regla T. Son solo 4 tornillos de cabeza Allen. La llave Allen ya viene incluida en el equipo. Voy a probar con mi escuadra que el ángulo sí me dé los 90 grados. Se puede observar que sus líneas coinciden en perfectas condiciones y también lo voy a probar del otro lado. Y puedes observarla que escuadra muy bien y puedo tenerle confianza absoluta. Ahora voy a poner en el extremo superior mi regla T para hacer la primera medida. De la punta hacia acá mediré 58 centímetros, que es la medida que yo requiero para este trabajo. De estos 58 centímetros me pasaré 1,5 centímetros hacia acá, dándome los 59,5 centímetros. Si yo lo deseara, puedo poner una lapicera en la perforación sobre la medida 58 y recorrer la regla junto con la lapicera, y así dibujaría la línea bien recta de extremo a extremo. Pero necesito hacer otras pruebas con esta regla T. La acomodo al otro lado del costado de mi contrachapado y vuelvo a dibujar en 58 centímetros y 59,5 centímetros. Esta línea es muy importante dibujarla bien, ya que será la que nos guiará para que nuestro recorte quede bien. Y hace un momento no aventé la línea con la perforación, ya que quería comprobar que diera los puntos exactos la regla T para comprobarla. Si tú observas en forma automática, toma las dos marcas que puse en medida para poder lanzar la línea completa. Este proceso siempre lo hago con la escuadra 24. Pero sí es un problema estarla alineando con la orilla y contra las líneas dibujadas, y con esta regla T me alineo con rapidez solamente chocándola en el borde. Una vez que ya tengo la línea a ranurar, con mi cinta métrica y un número central busco 62 milímetros o 6 centímetros con 2 milímetros, que es la distancia que nos da entre la base del router y la navaja. Pongo una pequeña marca. Esto lo hago en ambos extremos de la línea y por ambas líneas. Y aquí ya estaría todo preparado para poder hacer el ranurado que se requiere.
Y exactamente en donde pusimos estas marcas es donde pondré una guía completamente recta, la cual puede ser de madera, aluminio o acero. Y sobre las marcas es donde pondremos la guía, no por fuera, vamos a dejarlas exactamente arriba. De esta forma es muy probable que no alcancemos a recortar sobre la línea continua, pero sería la única forma de no pasarnos más allá de esta. Y prenso la guía en ambos extremos. Ya que está bien prensado, verifico que la guía sí esté en escuadra contra la orilla de la madera a 90 grados. Una vez verificado esto, ya podemos proceder al recorte. El router siempre bien pegado a la guía para que el recorte sea parejo. Aquí con una lija suelta le doy una ligera pasada para quitar todos los sobrantes que puedan interferir a la vista. Aquí se puede observar que todavía la línea se ve, lo que quiere decir es que todavía no está bien asentado este recorte. Aquí la línea debe de ser montada por la navaja para que la medida sea exacta. Aquí puedo recorrer la guía más hacia atrás, ahora sí a la vista las líneas que habíamos puesto sobre medida. Es mucho mejor dar 2 o 3 pasadas para evitar equivocarnos. Ahora sí mi guía está montada por atrás de las marcas y vamos a hacer el recorte. Ya se puede observar que la línea está desaparecida, es decir, nuestro recorte está bien calificado. Ahora sí, por el otro lado de la ranura, vuelvo a poner mi guía sobre las líneas que habíamos dibujado de la misma manera por encima de las marcas para evitar recortes de más. Y procedo a hacer el recorte. De la misma manera vuelvo a hacer limpieza con la lija para que nos deje observar. Y a la vista todavía se ve la línea dándonos la oportunidad de recortar un poco más. Pero antes de hacer ese corte, como estamos muy acercados a la medida, lo probaré con el contrachapado de 15 milímetros. Y en efecto todavía no entra, por lo cual hay que trabajarla un poco más. Aquí lo que voy a hacer es retrasar un poco la guía a donde está nuestra marca, que ésta salga al ras pero por fuera. Aquí puedo hacer otro recorte u otros 2 recortes si es necesario, hasta que entre justo el contrachapado. Sin quitar la guía, vuelvo a comprobar que el contrachapado entre en la ranura. Y aquí se puede observar que ya entra en óptimas condiciones, ya no se mueve y no lo tengo agarrado. Este es el truco para principiantes, para que este tipo de ranuras nos quede en perfectas condiciones embonado. Y aquí en otro ángulo de la cámara te vuelvo a comprobar cómo entra completamente justo el contrachapado. Entra en toda la ranura y lo puedo soltar sin que éste se llegue a mover, lo que nos dará la seguridad que cuando tenga pegamento y clavo, este no se desprenderá fácilmente. Una vez que ya dominas tus guías y tus herramientas, va a ser mucho más fácil trabajarla. En la primera posición que lo pongas podrás hacer tu ranurado y saldrá exacto, pero eso es a base de práctica. Cuando vuelvo yo a repetir cada paso, muy sencillo. Cuando cambio, por ejemplo, de router o bien cuando mando a afilar mi navaja o la cambio por una nueva. Tengo que volver a hacer todo el proceso para adaptarme yo mismo a lo que son las nuevas herramientas. O cuando manejo diferentes guías. Por ejemplo, en este caso utilicé la de aluminio, la cual queda completamente escuadrada en sus orillas. Pero si tú la observas, estas se van abollando muy fácilmente. Por eso yo muchas veces prefiero las guías de acero. Ahora bien, en una guía de acero, si tú la observas bien, sus esquinas están redondeadas. Si el router que yo utilizo trae su pieza de plástico más afuera que el aluminio, automáticamente este se puede meter por debajo de la guía, haciendo que por milésimas pueda quedarme mal la ranura, haciendo que ésta quede floja en el momento de unirla. Por lo cual, cuando cambio de guías, vuelvo a hacer el proceso como lo hice el día de hoy para adaptarme yo personalmente a todas mis herramientas.
Espero que el presente video pueda auxiliarte para lo que son tus labores dentro del taller. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.